Hola, buenas tardes. Que estén pasando un feliz y delicioso sábado en la presencia de nuestro Señor. Vamos a iniciar con un servicio de canto para alabar a nuestro Dios hoy en su día santo. Todos los días son buenos para consagrarnos a Dios, pero el sábado es especial. Es el día en que el Señor descansó después de hacer todas las cosas, los cielos y las tierras, y es el día que después de haber dicho consumado es y haber expirado el espíritu, entró en la tumba para descansar también. Y vamos a cantar el himno número 1. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser os dio, al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará, oh los que busquen al Señor, ninguno de ellos dejará. Él los ampara con su amor. Ahora el himno, alabadle, para honra y gloria de Dios. Alabadle, fiel Salvador compasivo, canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludadle, ángeles santos en gloria, tributad al nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual fiel pastor. Entona canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, quien por nuestras faltas su vida dio. Roca eterna, nuestra inmortal esperanza, Rey del cielo, que en Golgota murió. Dadle gloria, nuestros pesares lleva, alabad tan ancho y profundo amor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecéis su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. ¿Qué otro cantito está el que dice de mi amante Salvador? De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús.
Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me salvó, con su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario y sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hecho fuerte en la virtud de su pleneral salud, himnos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Fíjense, hermanos, en esta hora debemos darle gloria a Dios, porque los momentos son difíciles, sí son difíciles. Escasea la abundancia en estos días del COVID, escasea la abundancia. Y sin embargo Dios nos manda a decir, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estoy contigo y yo te sostendré. Tal vez en donde sea estemos padeciendo de recursos que antes fluían y hoy no fluyen, de planes y proyectos que se estaban desarrollando y hoy quedan estancados. Pero sin embargo, Dios tiene una palabra para nosotros en esta hora, que tengamos fe, que nos esforcemos, que seamos valientes y que Él proveerá y Él solucionará tal vez las cosas que estábamos haciendo, invirtiendo nuestras cosas y nuestros tiempos y nuestros tesoros no estaban conforme al corazón de Dios, y Dios ha mandado en su misericordia esta pandemia para que redirijamos nuestras energías al verdadero fin, que es finalizar la obra de Dios y terminar el Evangelio por testimonio a toda nación, tribu y lengua. El Señor nos dice en su palabra que Él estará con nosotros, aunque parezca que la iglesia se tambalee, nos muestra en el espíritu de profecía, aunque parezca que caiga, que caerá, que están saliendo de las nóminas, de las conferencias, de las asociaciones, muchas personas, pero el Señor sostendrá su iglesia y el Señor no nos desamparará. Que no nos turbemos, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, porque tenemos la esperanza de estar en la casa del Padre. Por eso cantemos, engrandecido sea Dios. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, dad gloria, gloria, gloria al Dios eterna. Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. Dad gloria,
gloria, gloria al Dios eterna. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, dad gloria, gloria, gloria al Dios eterna. A otras almas salva, oh Dios, despiértala, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecado. Hay tres palabras muy hermosas dentro de la doctrina. Una es arrepentimiento, la conversión y el gozo del perdón. Decía el himno que estábamos cantando en denantes que Dios nos dio su vida y nos dio su gozo. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En otro lado de la Biblia nos dice que si tenemos un hermano, una persona que ha caído, y si nosotros le ayudamos a volver, como 7 veces cae el justo y más se levanta, dice que cubriremos multitud de pecados. El pecado es la transgresión a la ley y cuya paga es la muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es gratis la salvación. Si tú aceptas, te arrepientes y nace el don del arrepentimiento y viene la conversión. En un salmo, en el 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En Efesios 2, del 1 al 10, dice sobre la conversión: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de los cuales anduvisteis en otros tiempos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, la desobediencia a la ley, de donde nace el pecado. Y yo estoy muy gozoso y muy alegre en este día porque hoy recibí un regalo muy bonito que me está ayudando ahorita a llevar a cabo esta transmisión, y quiero agradecer, ¿verdad?, al pastor Paredes por el tripié que me regalaron, él y su esposa, que Dios los bendiga y los guarde. Y pues me dio ayer, si se dieron cuenta, pues transmitimos un link de la profecía, ¿verdad? Pero regularmente los viernes en la tarde yo siempre trato de recibir el sábado con los hermanos que pueden ver la página de este ministerio. Pero pues honestamente no teníamos ganas, y decía yo, oraba a Dios: Señor, no tengo ganas de predicar, muéstrame qué es lo que quieres que yo hable y qué es lo que nazca en mí para poder decir las palabras. Y precisamente fueron las palabras del inicio de este tema, que a pesar de las dificultades que está teniendo la iglesia, el remanente de Dios, que se sostiene a través de los diezmos y las ofrendas, de que muchos lugares han estado cerrados, de que muchas nóminas en conferencias, asociaciones están siendo modificadas debido a no tener los recursos para seguir soportando
pero Dios nos manda un mensaje en su palabra que nos esforcemos y seamos valientes y redirijamos nuestras energías a cosas simples como este live, a cosas simples que ya tenemos el internet en nuestras casas, tenemos nuestras Biblias, tenemos el intelecto, y que cumplamos la misión. El Señor está próximo a venir, la puerta de la gracia está próxima a cerrarse, y el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Es difícil la situación. Algunos de los miembros no hay trabajo, algunos en el egoísmo deciden no diezmar porque prefieren tener guardado, no voy a hacer que haya alguna emergencia. Esas son las ideas que pueden ocurrir en nuestra mente. Algunos, aunque queramos, no nos alcanza, no podemos, porque tenemos que comer, tenemos que alimentarnos y no es que nos sobre. Tenemos en veces empleados, familias que dependen de nosotros, entonces necesitamos. Dios nos dice ese mensaje, que aprendamos a confiar en Él y Él suplirá todas las cosas y Él hará que tengamos fe y que Él solucionará todas las cosas. Yo recuerdo en el libro de Hechos que Ananías y Zafira, en su corazón Dios puso vender unas de sus casas, de sus propiedades, y darlas al templo, pero en el transcurso la verdad de ellos se corrompió y mintieron al Espíritu Santo. Y vemos cómo en ese tiempo la verdad del Evangelio se sostuvo por otras personas que antes de ellos también. Tenemos el ejemplo de Nicodemo, que él fue parte del Sanedrín, pero él se hizo cristiano y toda su hacienda la donó. Tenemos ejemplo del heraldo a los gentiles de Pablo, que él hizo todo lo que tenía que hacer y estaba en sus manos, siendo romano, y si apeló a César, y así fue llevando el evangelio hasta Agripa, y tantos reyes que lo escucharon en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces dice que Dios nos ayuda, ¿verdad? Fíjense, aquí hay un versículo que dice en Joel 2:13, dice: rasgad vuestro corazón y vuestras vestiduras, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se arrepiente del castigo. El Señor se duele de nuestras flaquezas, se duele de nuestras necesidades, de nuestros dolores, nuestros sufrimientos. El Señor tenga misericordia de nosotros. También tenemos esta esperanza de que el Señor vendrá muy pronto en esta mañana gloriosa. Muchas personas están bajando al descanso, muchas personas están yendo al descanso, y pues a veces nosotros tenemos temor, tenemos miedo de toparnos con el COVID, pero si nos toca, que sea en Cristo. Esa es la cosa que dice el mundo. A todos se van a morir por igual, sí, pero la esperanza del cristiano es de que en Cristo será levantado de nuevo para ver la cara del Maestro y ir a las habitaciones celestiales. Y por otro lado, la muerte del impío que conoció el Evangelio y que lo rechazó es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, y ese pues tendrá parte en otra resurrección, pero para confusión y destrucción con los ángeles y los demonios de Satanás. Satanás, hermanos, no se quiere quemar solo. Satanás se quiere llevar a la mayor parte de humanos posible, y por eso nubla el entendimiento del camino a la conversión.
mediante el obstruimiento de que el Espíritu pueda penetrar a través de nosotros, de las palabras, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, obstruyendo las avenidas del alma. Él sabe que si mantiene a la humanidad encerrada viendo Netflix, encerrada viendo YouTube, encerrada viendo TikTok, encerrada viendo cosas de las tinieblas, pues difícilmente podremos ser tocados y llevados a la conversión y el arrepentimiento por el Espíritu Santo. Y también hay dos bandos, hay dos generales. Uno es Cristo y otro es el demonio. Y el demonio, dice Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Y hay mucha gente pudiera decir, yo soy una buena persona, yo tengo mi familia, soy cuidado de mis hijos, tengo mi trabajo, no le hago mal a nadie, vivo honrada y decorosamente, pero no estás obedeciendo ni buscando a Dios. Quieres decir que no hay una oposición en el medio, no hay una posición en el medio. O llevas a tu familia y a tus hijos por el camino de Dios, o Satanás ni se preocupa, porque los que no están protegidos por la sangre de Cristo están del otro lado. Y esa es una triste realidad que nosotros debemos tener conciencia de, que esta no es una lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. ¿Qué significa rasgad vuestro corazón? Dolernos del pecado ajeno, dolernos de nuestros pecados y apartarnos del mal. Rasgad vuestro corazón, nuestro interior, y no nuestras vestiduras, porque muchas gentes podemos decir, como se usaba antes, que se daban con un látigo, o los que dicen, por mi culpa, pero no están en su mente diciendo, ya no voy a hacer eso, eso no es de Dios, sino que tú quieres hacer. A Samuel, cuando se presentó con rey Saúl, que él fue y atacó a un reino y lo dominó, y él tenía instrucciones del profeta Samuel de que no tomara nada del anatema, que todo iba a ser para destruido. Y ellos, cuando estaban haciendo eso, vieron un rebaño muy hermoso y dijeron, pues estas no las matemos porque están muy hermosas y las sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, desobedeciendo por llevar un sacrificio, y no obedeció. Entonces Samuel le dijo, es mejor obedecer que los sacrificios, es mejor obedecer a Dios que los sacrificios. Entonces vemos que es mejor obedecer a Dios que los sacrificios. Es mejor obedecer que la grosura de los carneros y de los sacrificios. La obediencia es mejor, dice. Por eso Dios nos da el libre albedrío. Dios a nadie fuerza, a nadie. En cambio el enemigo y el pecado sí fuerzan. Sí te mantienen esclavo y te mantienen sometido, y te quieres liberar por propias fuerzas y no puedes, porque el pecado te somete, te doblega. El instinto carnal te lleva a cometer los pecados una y otra vez, pero solamente en la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús hay poder para que se sometan los demonios, las potestades de las tinieblas y las entidades malignas. Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se arrepiente del castigo. Dios no es que Dios nos castigue. Lo que pasa es que el hombre, al estar apartado de la misericordia de Dios, trae sobre sí castigo.
¿Por qué cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, los que no se hayan rendido a la sangre de Cristo seremos, si no persevero, también seremos consumidos? Porque Dios es fuego eterno, fuego consumidor, y delante de Él no puede estar el pecado ni la iniquidad. Por eso dice en muchos versículos de la Biblia: cuando viniere el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Quién estará de pie cuando el Hijo del Hombre viniere a la tierra? Por eso dice en algún otro lado en la Biblia también, dice: porque sin santidad nadie verá al Señor. El mensaje del pueblo de Dios para este tiempo es preparar física, mentalmente a un pueblo para poder estar presentes de pie en aquel día de la esperanza adventista de Cristo viniendo en las nubes de los cielos, y que está próximo, porque estamos velando y vemos que las señales de los tiempos se están llevando a cabo, y que el Espíritu Santo está llevando a cabo el fuerte clamor a través de las redes sociales, de YouTube, de todas las plataformas que también utiliza el enemigo. Dios tiene la misma autoridad para utilizarlas, y muchas personas se están bautizando, y muchas personas se están rasgando su corazón, yéndose al arrepentimiento, a la conversión. Dice: volveos a mí, yo no quiero la muerte del impío. El que se duele del castigo dice esas mismas cosas. Yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepientan de su mal camino y se vuelvan a mí, dice el Señor. Porque ciertamente muchos moriremos, muchos pasaremos al descanso, pero la cosa importante es saber de qué lado quedaste juzgado. Y si no te has bautizado y creído en Cristo Jesús, es que estás del lado del perdedor. El lado del victorioso es para todos aquellos que se confiesan su pecado, se arrepienten y se convierten y van de camino de la mano de Dios, así como dice el corito: al andar con Jesús en su dimana luz. Andando a la luz de las escrituras bíblicas, podemos tener las arras del Espíritu Santo, la certeza de que Dios te levantará en el día postrero. Porque los que andan en espíritu, ninguna condenación hay para los que andan en el espíritu. Los que son guiados por Dios, por el Espíritu Santo, no hay ninguna condenación. Porque Cristo Jesús es el abogado, Cristo Jesús será el juez, y Cristo Jesús dirá su nombre delante de su Padre y de sus santos ángeles, aquel que no se avergüence de llamarse cristiano y hacedor y obedecedor de los mandamientos de Cristo Jesús. Y este tiempo está cerca, pero todos tienen un libre albedrío que decidir. Todos tenemos un libre albedrío. Como les digo, y como dice la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios a nadie obliga, pero sí nos manda a los obreros a exhortar sobre las cosas que vienen a este mundo, y vendrán cosas peores que el COVID, y el COVID es una gota de los juicios divinos que se están acercando, no porque sea un castigo de Dios, sino porque el hombre se está apartando de la ley de Dios y se está entregando a los mandamientos humanos y a las leyes humanas que pretenden salvar al mundo de un calentamiento global y entregarlo en los brazos de Satanás, en la adoración dominical, ambientalista, o por el bien de la familia, que ya no es familia normal, sino que la ONU pretende una familia entre hombre y hombre y mujer, y cada quien tiene libre albedrío de seguir su camino. Cada quien tiene libre albedrío
pero las agendas de las educaciones en las escuelas están fomentando y están siendo redirigidas a los planes equivocados, que no son conforme a la palabra de Dios. Hollywood en las televisiones, en los programas, está haciendo un uso de llevar la mente a espaciarse en esos caminos que son contrarios a la palabra de Dios, son contrarios al mandamiento de Dios y son contrarios a la ley de Dios. La Babilonia actual de todo el mundo, que comprende desde el tipo de música que escuchamos, desde el tipo de programas que estamos mirando por la televisión, del tipo de comida y sabores y olores que estamos olfateando y sobre todo lo que estamos consumiendo por nuestra boca, tantas comidas rápidas, y ya el hombre no se está ocupando de nutrirse para nutrir la mente, sino para satisfacer el paladar, el Dios estómago, y no se está preocupando como templo de Dios, del Espíritu Santo, para poder lograr una mejor conciencia para adorar a Dios. Entonces necesitamos tener en cuenta de que Dios ha revelado todas estas cosas en su palabra. En el libro de Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Y ahí está el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, y vemos que todas están llamadas al arrepentimiento. El mensaje de Noé fue al arrepentimiento. El mensaje de Cristo fue al arrepentimiento. El mensaje de Elías fue al arrepentimiento de Israel, que se había ido en pos de los Baales, como pueden ser en este tiempo tu trabajo, el amor al dinero, que es raíz de todos los males. Y esas son las cosas que Dios quiere que nosotros nos conmovamos, porque ciertamente Él viene en breve. Él viene en breve, el Señor. La ciudad de Dios para los observadores de los mandamientos. Y no quiere decir que porque seamos observadores de los mandamientos somos salvos, sino que dijera Pablo a Pedro: tú tienes los mandamientos, yo tengo los mandamientos, pero yo aparte de los mandamientos tengo la gracia. Y el apóstol Pedro entendió que somos salvos por gracias, por las obras de la ley, justificados pues, porque el justo vivirá por la fe de sus obras, y la fe sin obras es muerta. Entonces es el llamado, ¿verdad?, de Dios para nosotros. En Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. El Señor es la raíz, el Señor es el que nos debe de nutrir y nos debe de llevar a las sendas antiguas, y Él es el linaje de David. Él tiene todo derecho, toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. El Señor es el verdadero Rey del norte, no la suplantación del libro de Daniel. Y Él es la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana.
En el verso 12 de Apocalipsis dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada quien según fuere su obra. Hay un verbo que se llama praxis, la práctica, la obra de tus acciones. Recordemos que antes de hacer una acción, primero tuvimos un pensamiento, pero cuando ejecutamos la acción, la praxis es lo que vamos a ser juzgados y puestos de frente a la ley de Dios y de los 10 mandamientos. Pero en esta hora hay un mensaje de luz y hay un mensaje de esperanza. En Apocalipsis 21, verso 5 dice: He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Evangelio de Cristo, el carácter de Cristo es fiel y verdadero. Y cuando Él termine su intercesión en el santuario celestial, dirá: hecho es. Así como cuando estuvo en la cruz y expiró, dijo: consumado es. El camino para la salvación es un proceso que asimula el santuario. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, padeció en el atrio. Cuando Cristo ascendió a los cielos, estuvo en el santuario celestial hasta el 22 de octubre de 1844, cuando de ahí pasó al lugar santísimo para la expiación, y Él comenzó a expiar el santuario celestial, y hoy estamos viviendo en el tiempo del fin. Pero un día Él pronunciará esas palabras en el santuario celestial, cuando el ángel con el tintero termine de sellar a todos los hijos de Dios. Entonces Él pronunciará las palabras: hecho es, y presuroso irá a cambiarse las vestiduras sacerdotales por las del justo Rey Juez, en las cuales vendrá a la tierra y juzgará a cada ser viviente según su praxis. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere viene de perseverar. Anteriormente, el que venza viene de perseverar. Ciertamente estamos en una iglesia militante, pero ahí es donde la iglesia militante se convertirá en la iglesia triunfante. Entonces, la iglesia triunfante, primero como iglesia militante, debe abrir las puertas y sus corazones a las ovejas que Cristo tiene en otros rediles. Debemos de orar por las ovejas que Cristo tiene en las demás denominaciones, que existe una gran lista, ¿verdad? Podemos mencionar a hermanos pentecostales, testigos de Jehová, evangélicos, mormones, entre la fila de los hermanos católicos, y Él tiene ovejas en todos los rediles, pero Él manda a que se unan al remanente que guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús, y que persevere con temor y temblor, teniendo guardadas las arras del Espíritu Santo, que pues sabemos que es el enganche para las mansiones celestiales. El que persevere y venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, antes de iniciar el servicio dije el versículo de Josué 1:9, que seamos
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estoy contigo. Fíjense, pero lo que dice el versículo de Apocalipsis 21:8 dice, pero los temerosos, los que no hicieron caso a ese consejo, y sobre todo el espíritu de incredulidad que está llevando a Satanás a todo el mundo por medio del espiritismo, por medio de Hollywood, por medio de Netflix, por medio de tantas cosas que no edifican las avenidas del alma, crean una incredulidad, porque ciertamente se ven cosas ahí tan fantasiosas que hacen ver las escrituras y la cruzada del pueblo de Dios por medio del Mar Rojo como una cosa insignificante, y crea la incredulidad. Los abominables, toda aquella persona que hace fornicación, toda aquella persona que no deja la inmundicia, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos. Ojo, no hay mentira pequeña, porque la mentira es mentira, pero el Señor nos santifica y si pecamos el justo es levantado en Cristo Jesús. Tendrán en parte en el lago de fuego que arde de azufre, que es la muerte segunda. Es lo que les digo, la segunda resurrección es para confusión y destrucción en el lago de fuego con el enemigo de las almas. Y fíjense en es lo que dice, ¿qué dice aquí en el verso 9? Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Fíjense en qué descripciones tan hermosas que hay de la nueva ciudad, la Santa Jerusalén. Y tenía un muro grande y alto, y tenía 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y sus nombres escritos en ellas, de todos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al poniente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y cada una de las personas que entran por esas puertas tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Así es. Cómo me gusta centrarme en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis y de el 21 y el 22, porque es la esperanza, es lo que debemos ver a pesar de las dificultades de esta era COVID que está empezando y que está sembrando los cimientos, que está zarandeando al pueblo de Dios. Pero Dios, su fin es sacar un pueblo que le sea fiel aunque se desplomen los cielos. El mensaje cristiano. Leo en 1 de Timoteo 3, verso 14. Esto escribo con la esperanza que vendré pronto a ti,
para que si tardo como sepa de cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Y sin contradicción, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cristo Jesús vino y caminó aquí entre nosotros, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, está siendo predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y aquí en mi Biblia, al empezar el capítulo 4, dice el mensaje falsificado dentro del cristianismo. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras teniendo cauterizada su conciencia. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen ellos los creyentes que han conocido la verdad. Fíjense en cómo tiene que ver la alimentación, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. Podría el enemigo decir, pero estamos hablando de una persona judía que sabe lo que es puro y impuro. Y ese es el del contexto del cual debemos de partir. Algunos agarran este verso de 1 Timoteo 4 para decir, no, es que ya todo se santifica por la oración y es santificado. Pero si nos damos cuenta, cuando Noé metió al arca a las especies por la orden de los ángeles, de Dios, del Espíritu Santo, iban 7 de los limpios y de los no limpios iban 2 parejas. Entonces se le dio al hombre en ese tiempo a comer, ¿verdad? Pero aquí mientras otras cosas, prohibirán casarse. Y ese es el mensaje falsificado dentro del cristianismo. Prohibirán casarse, dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participen ellos los creyentes que han conocido a la verdad. Fíjense, estudia la buena doctrina. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y la buena doctrina la cual has alcanzado. Cuando Cristo mandó predicar el evangelio a sus discípulos, dijo, id y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces ahí no hay ni mudanza ni sombra de variación en las cosas que Dios ha mandado y la que Jesús mandó por medio de los discípulos a enseñar las cosas, porque Él dice en Mateo 5, no he venido a mudar la ley ni los profetas, sino a cumplir la ley de mi Padre. Y Moisés fue un profeta de Dios, el cual nos dio Levíticos 11, donde sabemos qué cosas se deben y qué no se debe, ¿verdad? Ingerir. Entonces esa es una forma de cuidar una de las avenidas del alma que tenemos, que es la alimentación. La alimentación nos va a ayudar a tener fuerzas para salir adelante y sobre todo como Daniel, cuando él
en Daniel, él se abstuvo de comer de la dieta que venía de parte del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Sin embargo, Jesús también fue tentado en el comer. Cuando le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El pueblo de Israel fue tentado en el comer. Se estaban desintoxicando con el maná y después renegaron del maná. Y después hubo entre ellos grande mortandad por saciarse exageradamente, todo con medida, nada con exceso, de carne de las codornices. Dice que hasta por las narices les salía que lo que habían comido. Entonces, fíjense en lo que dice Isaías 57. Un llamamiento para reformarse. Fue el llamado de Isaías al pueblo. Perece el justo, y no hay quien lo ponga en su corazón. Los piadosos son quitados, y no hay quien contienda delante de las aflicciones, quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan en su rectitud. Pero ahí viene la exhortación, dice: mas vosotros llegaos acá, hijos de la agorera. Agorero es una persona que predice el futuro. Generaciones de adúlteros y de la ramera, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién alargaste vuestra boca y diste vuestra lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, simiente mentirosa, que os enardecéis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y ellas derramaste libación y ofreciste presente. No me he de vengar de estas cosas. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste pacto con ellos. Amaste tu cama por donde quiera que veías, y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta el mismo infierno. En la multitud de tus caminos te cansaste, mas no dijiste: no hay esperanza. Hallaste la vida de tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste o temiste, que has fallado a la fe y no te has acordado de mí, ni pusiste en tu corazón? No he guardado silencio desde tiempos antiguos, y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras, y no te aprovecharán. Cuando clames, que te liberen de tus allegados, pero a todos ellos llevará el viento, como un soplo los arrebatará. Mas el que en mí espera, dice el Señor, tendrá tierra por heredad, y poseerá mi santo monte.
¿Quiénes poseerán su santo monte? Es tan sencillo para el que en mí espera. Y dirá, allanad, allanad, preparad el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre guardaré el enojo, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Y por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, y escondí mi rostro y me indigné. Y siguió rebelde por el camino de su corazón, y he visto sus caminos, y lo sanaré. A pesar de todo el Señor dice, lo sanaré y lo guiaré, y le daré consuelo a él y sus enlutados. Yo creo el fruto de labios, paz, paz al lejano y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Qué bonitas promesas el Señor para su pueblo. A pesar de que haya caído, a pesar de que haya hecho lo que haya hecho, el Señor es misericordioso y el Señor es alto y sublime, y sobre todo Él vivifica el corazón de los quebrantados. Ese es ahí nos da indicaciones del arrepentimiento y la conversión. Entonces, en Segunda de Crónicas también dice, si mi pueblo se humillare, entonces yo sanaré su tierra. Eso es lo que dice el Señor también, ¿verdad? En esta hora, ¿verdad? Ese es el llamado de Dios para todo su pueblo, de que se convierta y que tengamos fe, esperanza, que dice, el justo por la fe vivirá, en la gracia salvífica de Cristo, por las obras de su fe, justificados pues por la sangre de Cristo. Somos justificados y venimos al conocimiento de Dios y la verdad, al conocimiento del carácter de Dios, que es clemente, misericordioso, piadoso y tardo en enojarse, en airarse, pero Él se complace y se regocija de que volvamos a Él, de que podamos con corazón contrito y arrepentido venir a Dios y poder ser tocados y llenos del Espíritu Santo, a levantar al caído, a no criticarlo, a no juzgarlo. Pero eso no quiere decir que no se exhorte a la gente que anda en el mal camino, porque hay dos bendiciones. La primera es que si se arrepiente y se convierte, pues será salvo y tendrá también vida eterna. Y la segunda es que si tú no lo exhortas y le dices su pecado, pues, y que está mal y que necesita venir a Dios para ser limpiado, así como el Señor limpia a sus hijos, entonces esa sangre ya no estará en tu mano. Pero todo debe hacerse como lo hacía Jesús, en amor y en misericordia,
y no con el ánimo de tachar o de mayugar, de reprimir, sino mostrando el camino de Dios, y cada quien tome su decisión si quiere beber agua de vida o si quiere seguir por su mal camino. Nadie es forzado a beber del agua de vida. El agua de vida es un río y tú la debes dejar correr. Y cuando tú tomas agua del río, tú puedes beber y bebes lo que ocupas y dejas correr la demás agua para las demás personas. Hay personas que tienen diferentes tipos de sed. Hay personas que necesitan mucha agua porque su sed de Dios ha sido una larga espera en el camino, en el desierto de su vida, y han tenido dificultades y han tenido luchas y han tenido contradicciones y han tenido enojos y han sido perseguidos por causa de la palabra. Pero habrá personas como las más jóvenes que a veces pues no han vivido mucho y no tienen la experiencia y no sienten la necesidad de un Salvador. De ahí es donde nace el caminar con Cristo, la necesidad de un Salvador, de llenar un vacío existencial, un vacío en el que en veces tienes el vacío de que tu padre o tu madre se llevan trabajando y que no hay suficiente atención. Un vacío que tal vez tratas de encerrar en videojuegos, en TikTok, en navegar en el internet. Pero todo eso crea más soledad y angustia. Solamente en los pies de Cristo y en la salvación en Cristo podemos encontrar salvación y vida eterna. Y podemos ser conducidos por el Espíritu Santo al conocimiento de la verdad, y sobre todo en congregarnos y tener contacto con otras personas de nuestras mismas edades que nos ayuden a saber que no estamos solos. Ciertamente no estamos solos porque el Espíritu Santo está con nosotros, y Jesús también por medio de su Espíritu Santo ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero siempre es bueno saber y tener en cuenta de que hay otras personas que también tienen esa sed de beber agua gratuitamente de la palabra de Dios, y es esa ansia y ciertamente esa necesidad de hablar con las personas para que acepten a Dios en su corazón, y ciertamente esa necesidad de que puedan aceptar a Dios en su corazón y puedan ser salvos, y que podamos ser salvos en Cristo Jesús, y que podamos vivir con esperanza y no con temores, y que a pesar de las dificultades y a pesar de que tal vez en veces no haya alimento en tu casa, no haya un trabajo, no haya casa, no haya un lugar donde recostar la cabeza, la almohada. Es más, no haya ni internet, ni celular, ni nada para ver nada de la palabra. Y sin embargo, Dios, Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, dice el Hijo del Hombre, no tiene nada ni en qué poner la cabeza cuando se va a dormir. No tenía ni almohada el Señor, y sin embargo Él tenía esa paz, esa comunión con Dios, y le dio de comer a 5,000 personas, sanó a inválidos, a enfermos, a leprosos, a cojos, a ciegos. Fíjense en lo único que Jesús no se mienta en el Evangelio, que haya sanado a algún mudo, alguna persona que no hablara de nacimiento, o que haya perdido la lengua, que se la hayan arrancado. El Señor hizo toda clase de milagros. Y si vemos, el Señor hacía los milagros en sábado.
El Señor no andaba sanando ni el domingo, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. El Señor hacía las especiales sanaciones, redenciones, benignidades, misericordias en día de sábado. Para muestra de eso tenemos en la parábola: cualquiera que vea a una oveja que cae en un pozo, ¿quién no va, siendo su dueño, quién no va y la libera y la saca, aunque sea en sábado? El Señor es dueño de todos nosotros, nosotros somos sus ovejas, y por eso a Él no tentó en pensar: me van a juzgar los fariseos que están guardando el sábado según Satanás, por si yo sano a este hombre, a esta mujer en el día mío. Pues si son mi creación, yo los hice. A mí me duele, así como a alguien que fue pastor o algo le dolía la oveja, y ahí creo yo la empatía y la amistad que había entre el Señor y David. David fue un pastor de ovejas, y David daba su vida por las ovejas. David se enfrentó con osos, se enfrentó con leones, y por sus ovejas. Cuanti más no se iba a enfrentar contra el gigantón de Goliat a causa de su pueblo, de sus hermanos tanto carnales como su pueblo Israel. Cuanti más. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios estaba en el niño David siendo ungido por el Espíritu Santo, y ese temor de Dios lo impulsó a enfrentarse a ese gigante que había retado a los escuadrones del Dios viviente. Y veo ese niño, ese heroísmo, ese temor de Dios, ese carácter, esa empatía que Dios tenía con David. Porque cuando Dios mandó a Samuel a ungir a David, dijo, y cuando desechó a Saúl, le dijo: Jehová se ha encontrado a alguien conforme a su corazón. Y puedo ver a Jehová mirando a David cuando pastoreaba las ovejas y la oveja se había apartado de la majada. Y puedo ver a David con 100 ovejas, pero una se había ido lejos de la majada, y en aquellas laderas estaba un feroz oso, y el oso pues ya tenía a la pequeña oveja lista para degollarla, sacrificarla y comérsela. Así es Satanás con los que se deleitan en andar en sus caminos y en sus terrenos, porque los terrenos de Satanás, a la verdad, son muchos. Recordemos que él es príncipe de este mundo, y él también gobierna, tiene gente que le sirve en este mundo, y sabemos que la gente que le sirve a Satanás, las cosas de Satanás quiere hacer. El Satanás es homicida desde el principio, cuando mató por medio de Caín a Abel. Entonces vemos ese fragor de la batalla entre David y el oso. David, por un lado, con Dios, enfrentándose a ese oso malo que se quería comer a una indefensa y desorientada. Recordemos que las ovejas son animales que no tienen sentido de orientación. Ellos no saben cómo regresar a casa, no saben cómo regresar a la majada de ovejas. Por eso Dios tiene servidores, obreros que hablan las cosas del evangelio, la palabra, porque por el oír es la fe, y la fe por el oír la palabra de Dios. Y esa obra es la que se hace por este ministerio: hablarle a las personas, y la palabra de Dios va y no regresa vacía, porque la palabra de Dios tiene poder de sacar del vicio, del alcoholismo a un alcohólico, tiene poder de esa persona desorientada, traerla
al amor de Cristo, al amor de su Creador, de su Redentor, para hacerlo volver a sus caminos. Y así es como Dios puede caminar por las sendas de la mano con David. Dios enfrentó a Goliat. De la mano de David, lo divino se unió con lo humano para restablecer a Israel de esa afrenta. Lo divino se unió con lo humano, con David, para traer a esa oveja. Y dice que cuando más uno ora y cuando más uno habla a las personas de Dios para que vuelvan con arrepentimiento y conversión a encontrarse con Dios y tengan una mejor manera de vivir, hay una lucha espiritual, porque el espíritu y los ángeles ciertamente están con el instrumento humano escuchando, pero también del otro lado, cuando tú estás en el terreno espiritual del enemigo, las cosas de Dios tal vez no te llamen la atención, tal vez no sientas paz ni tranquilidad en eso, pero cuando estás en el terreno del enemigo sí sientes un vacío, sientes una necesidad de querer ser feliz, pero no puedes, de querer hacer lo bueno, pero no puedes, de querer dejar de hacer aquello que te trae satisfacción por un poco tiempo y daño perpetuo, y no puedes, no tienes fuerza. Pero yo te quiero decir en esta hora que en Cristo Jesús hay fuerza, salvación y esperanza, y hay un convertimiento, un don, un arrepentimiento, y nos lleva a tener que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Todas las demás cosas son añadidas. Por eso no juzguemos para no ser juzgados, dice en Mateo 7:1. Porque Dios nos ayuda a encontrar el camino, la verdad y la vida, y nos ayuda a llevar por sendas de amor hacia Dios. Dios tiene pueblo en todos los rediles. Dios tiene pueblo en todas las denominaciones. Dios necesita de que el mundo tome su decisión. Toda persona en el juicio a los vivos tomará una decisión. Sea quien sea, sean presidentes, sean diputados, sean gobernadores, sean doctores, sean personas de influencia, sean personas que no tienen influencia, sean personas atribuladas, sean personas sufridas, sean personas enfermas, sean personas de lo más que se sientan insignificantes. Al final del día, por todos murió Dios. Nadie es más y nadie es menos ante los ojos de Dios, porque Dios murió por todos sus hijos y no mira la apariencia, sino el corazón de cada uno de ellos. Cristo dijo alguna vez, dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si al final perdiere su alma? ¿De qué le sirve a un hombre entregar su cuerpo para ser quemado en el fuego y dado por otros si al final pierde su alma? ¿De qué le sirve a un hombre de entregar todos sus bienes y darlos a los pobres, pero si al final no obedece lo que Dios manda conforme también a su misericordia? Y ahí vemos la entrada del joven rico. Al joven rico se le dijo, entrega todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. El primer paso era despojarse de las cosas que él tenía, y el segundo paso era seguir al Señor. Pero no iba a poder dar el primer paso si antes
no amaba a Cristo. Si amas a Cristo, entonces es lo que tenemos que orar, por tener ese amor a Dios y la conversión. Y ojo, por las palabras que la persona habla, por esas mismas se juzga. Entonces necesitamos, si no podemos, en el Espíritu Santo rogar a Dios, porque el Espíritu Santo gime por nosotros a Dios con oraciones indecibles, porque nosotros a la verdad no sabemos pedir qué es lo que conviene, mas el Espíritu sabe qué es lo que le conviene a cada uno de nosotros. Vamos a suponer una apariencia. Dentro del conocimiento científico sabemos que los minerales que se manejan en el cuerpo, como el potasio y el sodio, como el magnesio y el calcio, son muy importantes para la vida y el desarrollo del cuerpo humano. Tal vez alguna persona esté enferma por alguno de estos desbalances en estos minerales en su cuerpo. Y sin embargo, esta persona ora a Dios, pero no sabe ni qué pedir para ser sana. Por eso necesitamos la intercesión del Espíritu Santo por medio de nosotros, para que orando al Padre se haga la voluntad del Padre, porque a la verdad nosotros no sabemos qué es lo que nos conviene, no sabemos pedir, no tenemos el conocimiento a veces. Había otra historia también de un hombre que, queriendo ser Dios, tenía una comunicación y oración con Dios y le decía a Dios: Señor, voy a sembrar, pero yo quiero que, así como dice tu palabra, me multipliques lo que voy a sembrar. Está bien, le dijo el Señor, está bien. Yo voy a sembrar, Señor, y yo quiero primero, antes de batir la tierra, quiero que mandes una lluvia buena para que la tierra agarre humedad. Y este Señor le dijo: está bien, voy a mandar una lluvia buena. Y el Señor mandó un torrente de lluvia, ya llovió. Después le dijo: pues ya haré la tierra, ya quedó toda suavecita, quedó muy buena. Ya voy a sembrar. Ahora, Señor, ocupo que mandes una lluvia serena y una llovizna que no ahogue el grano, pero que lo haga germinar. Y no me vayas a mandar una lluvia grande, Señor, porque va a ahogar el grano y no me va a servir la siembra. Y el Señor le dijo: está bien, yo te voy a proveer, voy a sembrar, voy a mandarte esa lluvia briciada que acaricie la semilla. Y la semilla creció, y la semilla brotó. Y ahí estaba, la semilla creció, y la semilla creció, pero no daba fruto. Y no germinaban las flores, y no salía el polen, no salía nada. Entonces el hombre se rindió a Dios y le dijo: Señor, pues ya creció no hay otro sembradío con más maíces tan grandes y tan hermosos y tan verdes como el que yo tengo en mis milpas, pero pues nomás no hay fruto, Señor. Entonces Dios le dijo: pero es que tú no me has pedido que vengan los vientos del norte que polinizan las plantas y traen el polen y todo eso que se hace que se genere el fruto. Señor, pues yo no sabía nada de eso, Señor. Y el Señor le dice: pues déjame a mí ser Dios y tú ocúpate en lo que tú te ocupas. Entonces el hombre, ahí también debemos de aprender a confiar en Dios y pedir al Espíritu Santo, conforme la oración modelo de Jesús: que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad es la oración que el Espíritu Santo, y debiéramos de sentirlo de tal manera que sinceramente queremos que se haga la voluntad de Dios, que si tenemos pruebas, dificultades, tropiezos, y es porque esa vasija de oro se está puliendo y se está afinando en el fuego, y sin dolor no, el diamantista no saca el mejor diamante de la obra. Tiene que sufrir la piedra, la perla,
tiene que ser experimentada en dolor y quebranto y ser obediente y sometida ante las pruebas y las adversidades y dificultades que Dios envíe. Tenemos que dejar hacer Dios y que se ocupe de las cosas imposibles para las capacidades humanas y que el hombre con sus capacidades finitas pueda ser depositada su confianza en las capacidades infinitas de aquel que hace que se muevan las estrellas, las constelaciones, que la tierra tenga su rotación de 24 horas y que aún para misericordia de los escogidos se acortarán los días también, ¿verdad? Entonces, porque si no, ninguna carne se salvaría. Entonces, esa es una bonita reflexión, una bonita historia que me gusta compartir a mí. Y pues para no hacer esto más largo, vamos a pedir una oración para que Dios nos conceda de su Espíritu Santo, nos traiga al arrepentimiento, a la conversión, y nos neguemos a nosotros mismos con la autosuficiencia, con el orgullo, y podamos ser humildes, humillados y contritos, y busquemos a Dios para ser usados por el Espíritu, porque no hay otra manera de ser tocado por el Espíritu sino reconociendo nuestras debilidades y que Dios magnifique su poder en nuestras debilidades. Señor, en esta hora queremos ponernos en tus manos y queremos poner en tus manos a cada persona que vea este audio, este video, y que tu Espíritu Santo pues nos pueda dirigir, nos pueda guiar y que podamos aprender a confiar y a depender de ti. Que no seamos independientes de ti y que sin embargo que dependamos de ti, y que a pesar de todas nuestras debilidades, las cosas que no estamos haciendo bien, Señor, que usted nos aumente la fe, que nos instruya, nos capacite, nos habilite, nos dirija, nos redarguya en su palabra, nos redarguya su Espíritu Santo a buscar las cosas celestiales primeramente y a confiar en que usted proveerá, en que usted es el que tiene el poder de mover los astros, el sol, la tierra, y cuánto más no tendrá poder para llevarnos sin caída, y si cayéremos, levantarnos de enfermedades, de dolencias, de dolor, sufrimiento, y si cayéremos al descanso, levantarnos como levantó a su Hijo de la tumba. Señor, confiamos en usted. Pónganos en nosotros su Espíritu Santo para que ruegue por nosotros y pida al Padre por medio de Cristo las cosas que nosotros ni sabemos, Señor. Porque nosotros a la verdad somos como brisa que pasa por el mundo y se desvanece, mas tú y tu palabra permanecen por los siglos de los siglos. Señor, guarda nuestro espíritu, guárdanos en tu divino amor, cuídanos, protégenos como la niña de tus ojos, Señor. Te pedimos por toda tu iglesia en la faz de la tierra, tanto la militante, tanto como las ovejas que tienes en otros rediles, Señor, que escuchen tu voz y que vengan a beber aguas gratuitas, aguas para vida eterna, aguas para salvación y obediencia en la gracia bendita, para obedecer las leyes de tu reino desde que estamos en la tierra. La bendición del Shabbat, Shalom a todos mis hermanos en Cristo Jesús, te lo pedimos para ti que eres sumo sacerdote y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Es muy bonito el mensaje, me ha gustado y espero que sea de bendición, y se trata de la palabra de Dios, y la palabra de Dios
tiene un efecto que hacer en cada persona. Yo no sé el efecto que tenga que hacer en ti. Sé el efecto que puede hacer en mí. Y sin embargo, ruego al Espíritu para que el Espíritu nunca se aparte de nosotros a pesar de nuestras soberbias, de nuestras rebeliones, y que podamos ser usados y dirigidos hacia la Canaán celestial.